Hace unos años recuerdo estar tumbado en mi cama, mirando el techo, y tenía esa sensación rara en el pecho, como una mezcla de cansancio, rabia y vergüenza. Acababa de enterarme de que alguien que no trabajaba ni la mitad que yo, acababa de conseguir el puesto que yo llevaba meses deseando. Y lo peor no era eso. Lo peor es que ese tipo era... Bueno, no voy a decir que era mala persona, pero digamos que no se andaba con tonterías. Decía lo que pensaba, ocupaba espacio, y si había que pisar, pisaba. Yo, en cambio, siempre he sido el callado, el que ayuda, el que no molesta. Y me pregunté algo que me dio vergüenza admitir. ¿Por qué a él le va bien y a mí me va regular? Porque yo hacía todo bien, y aún así... Quizás tú también te has hecho esa pregunta alguna vez, y quizás también has sentido que pedir respuestas te hace sentir peor persona. Déjame que te cuente cómo era yo antes. Yo era de los que decía que sí a todo, por no quedar mal, por miedo a que se enfadaran, por esa necesidad invisible de que me aceptaran. Si alguien me pedía un favor, aunque estuviera agotado, decía que sí. Luego, por dentro, me resentía, pero la sonrisa la ponía igual. Si alguien me faltaba al respeto en el trabajo, me lo callaba. Me decía a mí mismo, bueno, no vale la pena. Pero luego esa frase se me quedaba clavada 3 días. Y lo curioso es que me sentía orgulloso de ser así. Crecí creyendo que ser buena persona era eso, aguantar, ceder, no molestar. Pero con el tiempo empecé a notar algo raro. Empecé a sentir que daba mucho y recibía poco, que me esforzaba en silencio mientras otros cosechaban sin sudar. Y me daba vergüenza decirlo porque pensaba, si me quejo, soy egoísta. Así que seguía siendo el bueno que nadie escuchaba, el bueno que llegaba temprano y se iba tarde, el bueno que decía, no te preocupes, cuando por dentro estaba ardiendo. Pero dentro de mí había otra versión, no una versión mala, una versión libre, imaginada como sería mi vida si dijera no sin dar explicaciones, si pidiera lo que quiero sin temblar, si no me disculpara por existir. Me imaginaba a alguien que es amable, sí, pero que no se deja pisotear, alguien que camina tranquilo porque sabe lo que vale. Y te confieso algo, saber que podía ser así me daba esperanza, pero también me dolía, porque sentía que esa versión estaba ahí, al alcance, pero yo no sabía cómo llegar. Quizás tú también has sentido eso, esa certeza de que podrías más, de que mereces más, pero no sabes por qué sigues atrapado en el mismo lugar. No es pereza, no es que no quieras, es que algo dentro de ti te frena, y ese algo yo también lo tuve. Vivía en un tira y afloja constante. Una semana intentaba ser más firme. Decía, hoy voy a poner límites. Y lo lograba un día o 2. Me sentía genial. Pero al tercer día volví a caer. Volví a decir sí cuando quería decir no. Volví a callarme cuando quería gritar. Y luego llegaba la noche. Ahí, a solas, me preguntaba, ¿por qué no puedo ser constante? Lo peor no era el error. Lo peor era la vergüenza después. Sentía que me traicionaba a mí mismo, que tenía dentro un león que solo rugía en mi cabeza, pero en la vida real era un cordero manso. Y eso desgasta mucho, porque no es que no pudiera, es que algo dentro de mí tenía miedo de ser visto como malo, miedo a que me rechazaran, miedo a perder el cariño de los demás. Y elegía la paz falsa antes que el conflicto real, pero la paz falsa nunca dura. Y al final, el único que perdía era yo. Con el tiempo empecé a darme cuenta de algo. La gente a la que llamamos mala o lista no es que tenga un don especial, es que entienden algo que yo no entendía. No es que sean malvados, es que no tienen el freno que yo sí tenía. Ellos actúan y yo me quedaba pensando. Ellos ocupan espacio y yo pedía permiso. Ellos se equivocan y siguen, y yo tenía miedo de equivocarme y ser juzgado. Entonces entendí que no me iba mal por ser buena persona. Me iba mal porque confundía ser buena persona con ser invisible. Y ese es el matiz más importante que aprendí. No hay que volverse malo para que te vaya bien. Hay que dejar de ser débil por complacer. Y eso no se aprende de un día para otro. Eso se aprende tropezando. Yo tropecé mucho. Y una noche, en una conversación que nunca olvidaré, alguien me mostró algo que cambió mi forma de verlo todo. Estaba con una persona que admiraba, no por ser mala, sino por ser libre. Y en medio de la conversación me dijo algo que me heló la sangre, algo tan sencillo y tan profundo que se me quedó grabado. Lo que pasó después no fue bonito. Me dolió, me enfadé, me dio vergüenza, pero también me salvó. Pero lo que descubrí no era lo que creía.
Me miró a los ojos, sin crueldad, pero sin piedad, y me soltó. El problema no es que seas buena persona. El problema es que usas tu bondad como excusa para no hacer lo que te da miedo. Me quedé en blanco. Quise defenderme, quise decirle que no entendía nada, que yo sí me esforzaba, que yo sí daba todo, pero algo dentro de mí sabía que tenía razón, porque en el fondo ser el bueno me resultaba cómodo, me protegía. Si fracasaba, podía decir, no importa, al menos fui buena persona. Si no conseguía algo, podía pensar, el mundo es injusto. Esa frase me acompañó durante semanas, y una mañana me desperté y tomé una decisión. Iba a cambiar, iba a dejar de ser tan bueno, iba a ser más como ellos, más como los que conseguían lo que querían. Pero, como verás, no salió bien. Empecé por lo pequeño. Un día en el trabajo, un compañero me pidió ayuda con su tarea, como hacía siempre. Yo siempre decía que sí. Esa vez dije que no, sin dar muchas explicaciones. Y sentí un subidón, una especie de poder que nunca había probado. Pensé, esto es lo que hay que hacer. Al día siguiente, en una reunión, alguien presentó una idea que yo sabía que no funcionaba. Antes hubiera callado. Esa vez hablé. Dije que no estaba de acuerdo. Y lo dije con seguridad. Me miraron raro, pero no pasó nada malo. De hecho, sentí respeto. O eso creí. Así que seguí. Cada día me obligaba a ser un poco más duro, un poco más firme, un poco menos complaciente. Dejé de disculparme por todo, dejé de sonreír cuando no quería, dejé de preguntar, ¿puedo decir algo?, antes de opinar. Y al principio funcionó. Me sentía empoderado, pero empecé a notar algo extraño. La gente a mi alrededor empezó a tratarme de forma diferente. No mal, pero diferente, con distancia. Algunos me decían, estás raro últimamente. Otros simplemente dejaron de buscarme. Y yo me decía a mí mismo, es normal, están acostumbrados a que sea el tonto útil. Ahora que pongo límites, se incomodan. Pero por dentro me sentía vacío, porque había confundido dos cosas muy distintas, ser firme y ser frío. Y me estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Mi primer error fue pensar que el cambio era una máscara, que podía seguir siendo el mismo por dentro y actuar como el malo por fuera. Pero la gente no es tonta, huelen la falsedad. Mi segundo error fue creer que para que me fuera bien, alguien tenía que perder, que si yo ganaba, otro perdía. Y empecé a ver el mundo como una lucha constante, y eso me volvió paranoico. Empecé a pensar que todos querían aprovecharse de mí, que todos esperaban que yo fallara, que nadie merecía mi confianza. Me volví más solitario, más sarcástico. Y mi tercer error, y el más grave, fue dejar de escuchar mi propio malestar, porque en el fondo yo no quería ser así. Yo quería ser alguien que pone límites, sí, pero también alguien que conecta, que ríe, que ayuda porque le nace, no por obligación. Pero estaba tan obsesionado con no ser débil que me volví duro por fuera y frágil por dentro. Y ese es un sitio muy feo para vivir. Quizá tú también lo has intentado, eso de ser más fuerte, de ser más frío, de no importarme tanto. Y al final, lo único que conseguiste fue sentirte más solo. Llegó un momento en el que ya no sabía quién era. Por la mañana me levantaba con esa armadura puesta. Iba al trabajo, ponía cara seria, decía lo que pensaba sin filtro, negaba favores sin compasión. Pero por la noche, cuando me quedaba solo, sentía un vacío enorme. No es que extrañara ser el tonto útil. Lo que extrañaba era sentirme bien conmigo mismo. Porque antes, aunque me aprovecharan, al menos dormía tranquilo. Sabía que yo había hecho lo correcto desde mi corazón. Ahora tenía lo que quería, un poco más de respeto, sí, un poco menos de trabajo gratis, también, pero había perdido algo que no sabía que tenía: mi paz. Empecé a tener insomnio otra vez, pero no por frustración, por confusión. Me daba vueltas en la cama preguntándome, ¿esto es lo que quería? Y la respuesta era no, pero no sabía cómo volver atrás, porque si volvía a ser el de antes, sentiría que fracasé, que no pude ser fuerte. Así que seguía, día tras día, más lejos de mí mismo, hasta que una noche tuve lo que solo puedo describir como un pequeño colapso. Llegué a casa, cerré la puerta, me senté en el sofá de la sala y me eché a lograr sin saber muy bien por qué. No lloraba por tristeza, lloraba porque ya no sentía nada, y eso daba más miedo que la tristeza.
Ahí fue cuando empecé a preguntarme cosas incómodas. ¿Y si no se trataba de ser bueno o malo? ¿Y si me había equivocado de pregunta desde el principio? Porque llevaba meses intentando ser más fuerte y lo único que había conseguido era ser más infeliz. Pero tampoco quería volver a ser el que siempre decía que sí, el que se disculpaba por existir, el que se quedaba sin energía por complacer a todos. Así que estaba atrapado, sin poder ser el bueno de antes, sin querer ser el duro que estaba intentando ser. Y en medio de esas dos versiones, yo no existía. Quizá te ha pasado algo parecido, esa sensación de estar en tierra de nadie, de no encajar ni en un lado ni en el otro, de saber que quieres cambiar, pero no sabes hacia dónde, de intentar cosas, fracasar y pensar, ¿entonces qué hago? Pero justo cuando ya no sabía qué hacer, pasó algo. Y esa experiencia me enseñó lo que ningún libro, ningún coach, ningún video de motivación me había enseñado jamás. Esta noche no tenía fuerzas para seguir fingiendo. No podía seguir siendo el bueno que aguanta todo. Tampoco podía seguir siendo el falso duro que me estaba destruyendo. Así que, sin saber muy bien qué hacer, hice algo que llevaba años sin hacer. Me quedé quieto, sin móvil, sin tele, sin respuestas, solo yo y esa sensación rara en el pecho. Y en ese silencio empezaron a venir recuerdos, imágenes, gente que me había tratado bien y yo ni siquiera lo había valorado. Gente que me había tratado mal y yo les daba todo mi poder. Pero lo más extraño no fue eso. Lo más extraño fue que, por primera vez, no intenté resolver nada, solo observé. Y en esa observación empecé a ver algo que llevaba años escondiendo. Mi forma de relacionarme con el mundo no era bondad pura, era miedo disfrazado. Y esa revelación no fue bonita, fue incómoda, pero fue real. Voy a contarte lo que fui descubriendo después. Lo primero que entendí fue algo sencillo pero devastador. Nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Y para nuestro cerebro, lo conocido, aunque duela, es más seguro que lo desconocido, aunque sea mejor. Por eso, cuando intentamos cambiar, nuestro cerebro no nos ayuda, porque cambiar es peligroso para él. Ser el bueno que siempre dice que sí, duele sí, pero es conocido. Ser el que calla cuando le faltan al respeto da vergüenza sí, pero no implica riesgo. El cerebro elige la certeza antes que la felicidad, siempre. Y eso explica algo importante. No es que seas débil, es que tu cerebro te está protegiendo de un modo que ya no te sirve. Pero hay más. También entendí por qué me atraía la idea de ser malo, porque asociaba firmeza con agresividad, límites con dureza, decir que no con herir. Y eso venía de lejos, de cosas que viví de pequeño, de personas que me enseñaron sin querer que si quería ser querido tenía que ser dócil. Eso se llama un patrón, y los patrones no se rompen con fuerza, se rompen con conciencia. Y otra cosa clave, el mundo no reacciona a nuestra intención, reacciona a nuestra energía. Si tú pides algo desde el miedo a que te digan que no, te dirán que no. Si pones un límite desde la culpa, no te respetarán. Si dices no, pero tu cuerpo tiembla y tu voz se apaga, el otro lo nota. Leemos posturas, tonos, microgestos, y lo que llamamos malos no son más listos, son más libres, porque no llevan ese freno interior que nosotros sí llevamos. No es que sean mejores, es que no tienen un juez en la cabeza castigándolos constantemente. Y eso se puede aprender, pero no imitando, se aprende desde otro lugar. Déjame ponerte un ejemplo que me ayudó mucho. Imagina que tienes un coche con dos pedales, acelerador y freno. El acelerador es tu deseo de crecer, de pedir, de ocupar espacio. El freno es tu miedo al rechazo, a no gustar, a ser visto como egoísta. La mayoría del tiempo, la gente como nosotros vive pisando los dos pedales a la vez. Queremos avanzar, pero nos da miedo. Así que aceleramos un poco, frenamos un poco y el coche avanza, pero haciendo ruido, gastando mucha gasolina y calentando el motor. Los que llamamos malos no tienen tan pisado el freno, por eso avanzan más fácil. Pero ojo, si solo aceleras sin freno, te estrellas. Eso lo aprendí por las malas cuando intenté ser el duro, porque me quité el freno, sí, pero también perdí la dirección.
El punto no es quitar el freno, el punto es entender por qué lo pisas y decidir conscientemente cuándo frenar y cuándo acelerar. Y eso no se hace con fuerza de voluntad, se hace con comprensión. Otra cosa que descubrí, la dopamina. Nuestro cerebro nos da pequeñas recompensas cuando hacemos algo que nos acerca a lo que queremos, pero también nos da castigos químicos cuando hacemos algo que nuestro cerebro interpreta como peligroso, aunque no lo sea. Por eso, cuando dices que no a alguien, aunque sea sano, sientes malestar. No es culpa, es química. Tu cerebro te está diciendo, cuidado, esto me suena a riesgo social. El problema es que si siempre haces caso a esa alarma, tu cerebro se acostumbra y la pone cada vez más fuerte. Y al revés, si empiezas a decir que no, aunque sientas ese malestar, con el tiempo la alarma se va apagando, porque tu cerebro aprende que no pasa nada. Eso se llama plasticidad cerebral, y es la mejor noticia que vas a oír hoy, porque significa que puedes cambiar, no con castigos, sino con práctica suave y constante. Pero todo esto yo no lo sabía aquella noche en la cocina. Lo que pasó después fue más sencillo y más doloroso. Decidí pedir ayuda, y no ayuda bonita, ayuda real. Llamé a una persona que siempre me había parecido fuerte, pero no arrogante. Alguien que ponía límites sin dejar de ser cercano. Alguien que no era el cordero ni el lobo. Le conté todo, sin maquillaje. Le dije que estaba perdido, que había intentado ser más duro y solo había conseguido sentirme más vacío. Y él me escuchó, en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, me dijo algo que no esperaba. No tienes que cambiar quién eres. Tienes que dejar de tener miedo de quién eres. Se me heló la sangre otra vez. Has pasado toda tu vida entera pidiendo permiso para existir, y cuando has intentado dejar de pedirlo, te has convertido en otro, porque no sabes ser tú sin disculparte. El problema no es que seas bueno, el problema es que nunca has aprendido a ser bueno contigo mismo. Y ahí, en esa frase, todo hizo clic. No necesitaba volverme malo, necesitaba dejar de ser mi propio enemigo. No necesitaba máscaras, necesitaba integrar lo que soy con lo que quiero ser. Esa fue mi verdadera noche de quiebre, porque en ese momento dejé de buscar afuera la respuesta y empecé a mirar dentro. Y lo que encontré no era monstruo, era un niño al que nadie enseñó a decir que no sin sentir culpa. Y con él empezó todo. Esa conversación, sentado frente a esa persona, no me dio una fórmula mágica. No me dijo, haz esto y ya está. No me puso un plazo de 21 días. Me dijo algo mucho más valioso. No vas a cambiar de golpe. Y no pasa nada. Y eso, paradójicamente, fue lo que me dio permiso para empezar. Porque hasta entonces, cada vez que intentaba cambiar, me exigía ser perfecto. Si un día fallaba, me castigaba. Y si me castigaba, volvía a ser el de siempre. Era un círculo vicioso que yo mismo alimentaba. Así que esa noche, antes de dormir, hice algo distinto. No me propuse ser más fuerte. Me propuse algo mucho más pequeño, casi ridículo. Me propuse observarme sin juzgarme durante una semana, sin cambiar nada, solo mirar. Y lo que vi me dolió más que 1000 gritos. Pero también me mostró el camino, porque empecé a darme cuenta de momentos concretos, no teorías, momentos reales. Y de esos momentos nació todo lo que vino después. La primera herramienta que empecé a usar fue ridículamente simple, pero funciona. Antes de decir sí a algo, me obligaba a hacer una pausa de 3 segundos, solo 3, y preguntarme en silencio, ¿de verdad quiero hacer esto? Suena tonto, ¿verdad? Pero prueba. Nuestra mente va tan rápido que decimos sí por reflejo, por costumbre, por miedo al silencio incómodo. 3 segundos cambian todo, porque en esos 3 segundos aparece la verdad. A veces era sí, quiero ayudar, y ese sí lo daba con gusto. Otras veces era no, pero me da miedo decir que no, y ahí ya no podía engañarme. No siempre decía que no, pero al menos sabía por qué decía que sí, y eso, solo eso, ya me devolvió un poco de poder. La segunda herramienta fue aprender a decir no sin dar explicaciones largas. Antes, si decía que no, soltaba un discurso de 5 minutos para justificarme. Es que no puedo, es que tengo esto, es que lo siento mucho, es que otro día. Eso no es un no, eso es un sí disfrazado de no.
Empecé a practicar frases cortas, neutras, sin disculpa. Ahora no puedo. No gracias. Prefiero no hacerlo. Y al principio me temblaba la voz, me temblaban las piernas, sentía que había hecho algo mal. Pero luego pasaba algo curioso. La otra persona lo aceptaba, normal, sin más drama. Y yo me quedaba pensando, ¿todo este miedo para esto? La tercera herramienta fue la más difícil, dejar de dar explicaciones cuando no me habían pedido una. Explicarse es una forma de disculparse, y disculparse es una forma de decir, me da miedo a que te enfades conmigo. Si alguien te pide una explicación, se la das. Pero si nadie te la pide y tú sueltas un argumentario de por qué haces lo que haces, estás regalando tu poder. Aprendí a cerrar la boca después de decir lo que quería decir. Y al principio era incómodo, el silencio pesaba, pero con el tiempo ese silencio se convirtió en mi aliado. Porque la persona que habla de más, la persona que se justifica, la persona que intenta caer bien, esa persona, sin saberlo, está diciendo, puedes conmigo, y los demás lo hueden. Un día, después de unas semanas practicando estas pequeñas cosas, pasó algo. Estaba en una reunión familiar. Un familiar me pidió que le hiciera un favor enorme, algo que me quitaba toda la tarde de un domingo, algo que él perfectamente podía hacer solo. Antes hubiera dicho que sí, con sonrisa, y luego hubiera pasado el domingo entero enfadado conmigo mismo. Esa vez hice la pausa de 3 segundos. Sentí el miedo en el pecho y dije, hoy no puedo, necesito el día para mí. No di explicaciones, no dije lo siento, solo eso. Hubo un silencio incómodo, sentí las miradas, pero me mantuve firme. Y entonces pasó lo inesperado. Mi familiar dijo, bueno, ya está bien, otro día, y siguió con su vida. Yo me quedé paralizado un momento. Todo el miedo que había acumulado durante horas, para nada. No pasó nada malo, no me odiaron, no me echaron de la familia, solo pasó. Esa noche al llegar a casa no tenía el vacío de otras veces, no tenía la culpa, no tenía la vergüenza, tenía una sensación nueva, una mezcla de paz y dignidad. No era euforia, era algo más profundo. Era el primer momento en mucho tiempo en el que sentí que me respetaba a mí mismo. Y eso no se compra, eso no se finge, eso se gana un pequeño no a la vez. Lo importante que aprendí en este proceso es esto. No me volví malo, me volví real. Sigo ayudando, sigo siendo amable, sigo preocupándome por los demás, pero ya no lo hago desde el miedo a que me rechacen. Lo hago porque elijo hacerlo. Y esa diferencia lo es todo, porque cuando ayudas desde la libertad, no te resientes. Cuando dices que sí porque quieres, no te cansas igual. Cuando pones un límite sin odio, no te castigan, te respetan. El mundo no castiga a los buenos, castiga a los que no se respetan a sí mismos. Y eso también lo aprendí por las malas. Hubo personas que se alejaron cuando empecé a poner límites. Personas que solo me querían cuando era útil, no cuando era yo. Esas personas se fueron solas. Y al principio dolió. Luego entendí que no perdí nada, perdieron ellas. Otras personas, en cambio, se acercaron más. Las que de verdad me valoraban. Las que nunca quisieron que fuera un siervo, sino un igual. El cambio más importante no fue externo, fue interno. Dejé de ver el mundo como una lucha entre buenos y malos. Empecé a verlo como un baile entre personas que saben lo que valen y personas que todavía no. Y empecé a moverme diferente. Después de ese primer no, en la comida familiar, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio explosivo. No fue como en las películas, donde el protagonista se transforma de golpe y todos lo aplauden. Fue un cambio silencioso. Como cuando aprendes a montar en bicicleta. Al principio te caes, luego dudas, y un día te das cuenta de que ya no te caes porque tu cuerpo lo ha aprendido. Mi cuerpo aprendió que decir no mata. Aprendió que poner un límite no me convierte en mala persona. Aprendió que puedo seguir siendo bueno, amable, cariñoso, pero sin desaparecer. Y esa es la gran diferencia, que nadie me había contado, porque siempre me habían enseñado 2 caminos falsos. O eras bueno y te pisoteaban, o eras malo y te iba bien. Pero hay un tercer camino, el que nadie te vende porque no es espectacular. El tercer camino es ser real, ser tú, con tus luces y tus sombras, con tu bondad y tus límites, con tu deseo de ayudar y tu derecho a decir hasta aquí.
Y ese camino no se aprende en una semana, se aprende día a día, con pequeños pasos, con caídas, con perdón hacia ti mismo. Hoy quiero contarte cómo se ve la vida desde ese tercer camino, porque quizás tú también estás cansado de elegir entre dos versiones que no te pertenecen. Pasaron los meses y no me convertí en otra persona, me convertí en una versión más honesta de mí mismo. Sigo siendo el que ayuda, pero ya no ayudo a quien no lo valora. Ayudo desde mi abundancia, no desde mi vacío. Sigo siendo el que escucha, pero también me escucho a mí. Y si algo me duele o me sobra, lo digo, sin gritos, sin culpas, con calma. Sigo siendo el que quiere caer bien, pero ya no necesito caerle bien a todo el mundo, porque entendí algo fundamental. Si le caigo bien a todos, es que me estoy traicionando con alguien. En el trabajo las cosas cambiaron. No volví a ser el tonto útil, pero tampoco me volví el borde insoportable. Simplemente dejé de hacer lo que no me correspondía y empecé a pedir lo que sí me correspondía. ¿Y sabes qué pasó? Al principio, algunos se sorprendieron. Luego me empezaron a respetar más. Y los que solo me querían para usarme, esos se fueron solos. Y fue un alivio. En mis relaciones personales también cambió. Dejé de estar con personas que solo me buscaban cuando necesitaban algo. Empecé a rodearme de gente que me busca porque le gusto, no porque les soy útil. Y la soledad que tanto temía resultó ser mucho menos aterradora que la compañía que me anulaba. Aprendí que la paz interior no es un lujo, es una necesidad. Y si algo o alguien me la quita, tengo derecho a alejarme. Con respeto, sin dramas, sin odio, solo con distancia. Y lo más bonito de todo es que no perdí mi esencia, perdí mi miedo. Y eso lo cambió todo. Ahora puedo decirte con claridad por qué a los malos les va bien en la vida. No es porque ser malo sea bueno, es porque ellos no tienen el freno que nosotros tenemos. Y ese freno en su mayoría no es bondad, es miedo. Miedo a no gustar, miedo a la confrontación, miedo a ser egoísta, miedo a que piensen mal de nosotros. Los que llamamos malos no son más listos, son más libres de ese miedo. Y por eso actúan. No dudan, no se disculpan, no esperan permiso. Pero la buena noticia es que ese freno no es para siempre. Se puede aflojar, no quitarlo del todo, porque el freno también sirve para no estrellarnos, sino usarlo cuando toca. No se trata de volverse insensible, se trata de volverse valiente. Valiente para decir no cuando quieres decir no. Valiente para pedir lo que mereces. Valiente para ocupar tu lugar sin pedir disculpas por existir. Y lo más importante, valiente para ser buena persona sin ser un osito de peluche, porque bondad sin límites no es bondad, es autodestrucción lenta. Y el mundo no necesita más mártires, necesita personas buenas que se quieran lo suficiente como para no desaparecer. Esa es la lección que me salvó. No volverse malo, volverse fuerte desde la ternura, desde la calma, desde la certeza de que valgo aunque no de todo. Así que si tú también te has preguntado por qué a los malos les va bien en la vida, quiero que recuerdes esto. No es que a los malos les vaya bien, es que a los que se respetan a sí mismos les va mejor que a los que se anulan. Y tú puedes ser uno de esos, sin dejar de ser quien eres. Tu bondad no es el problema, el miedo a usarla a tu favor, ese sí. Puedes seguir ayudando, pero desde tu fuerza, no desde tu debilidad. Puedes seguir siendo amable, pero sin desaparecer. Puedes seguir queriendo, pero sin dejar de quererte a ti primero. El mundo no necesita que odies a los malos, necesita que dejes de imitarlos o de envidiarlos. Necesita que encuentres tu propio equilibrio. Y ese equilibrio se llama autenticidad con límites. Y nadie puede enseñártelo desde fuera. Solo tú puedes practicarlo, un pequeño paso cada día. Yo lo logré, y no soy especial, solo fui constante, y me permití fallar sin castigarme. Si yo pude, tú también. No voy a pedirte que te suscribas con un discurso vacío, te voy a pedir algo más importante. Hoy, antes de dormir, quiero que te preguntes algo. ¿En qué lugar de mi vida estoy diciendo sí cuando en realidad quiero decir no? No hace falta que lo cambies hoy, solo identifícalo, reconócelo, míralo a la cara. Porque el primer paso para dejar de ser víctima de tu propia bondad no es volverte malo, es volverte consciente.
Y si este video te ha hecho sentir algo, si en algún momento has pensado, ese soy yo, entonces compártelo con alguien que también necesite oírlo. Yo estuve en el sofá de mi casa. Tú quizás estás en tu cama, en tu coche, en tu oficina, da igual el sitio. Lo importante es que ya no estás solo con esta pregunta, porque ahora sabes que no tienes que elegir entre ser bueno o ser fuerte. Puedes ser ambas cosas. Y ese es el verdadero poder. El que no quita el sueño, el que te permite mirarte al espejo y sonreír sin vergüenza. Cuídate y recuerda, no eres demasiado bueno, solo eres demasiado bueno con los demás y muy duro contigo. A partir de mañana, cambia el orden. Empieza por ti.